Y seguimos con tu programa Talento Cristiano, donde todo lo que respira alaba al Señor. ¿Y quién no vive enamorado de ese Señor grande y poderoso que es para ti, para tu vida? Y ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios con el cual camino, el Dios con el cual me levanto. Es un Dios grande, poderoso, que ha cambiado mi vida y la tuya también. Esta tarde tú que acabas de prender tu televisor y que te pierdes el programa Talento Cristiano, esta tarde me visita una pastora, la pastora Diana Margarita. Pastora, hemos tocado el tema acerca del amor incondicional de Dios en la vida de todos los seres humanos. Pastora, ese es el tema que vamos a estar tratando hoy para todos nuestros fieles televidentes. Bueno, queremos saber un poco más de usted, pastora. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué es de su vida? Sé que nuestros televidentes la ven ahí, quieren saber un poco de usted. Bueno, sí, por misericordia del Señor le sirvo. Estoy en el Ministerio de Avivamiento, Poder y Gloria a las Naciones. Tengo la oportunidad también de ser una salmista, adoradora del Señor. Y yo creo que Dios es fiel. Dios siempre es bueno en nuestras vidas, porque hoy precisamente recordaba que cuando estaba terminando mis estudios de bachillerato, yo decía en mi corazón que quería ser una médica, pero de pronto no hubiese sido la mejor médica porque yo le tengo mucho miedo a la sangre. Pero mi papá me decía, no vas a estudiar medicina, vas a estudiar derecho. Y de veras que Dios como que siempre tiene un plan contigo, porque ya estaba tocando el corazón de mi padre, porque como médica no hubiese servido. Pero soy abogada de profesión y tengo la oportunidad ahora de estar también, aparte de interactuar con mi carrera del derecho, también predico la palabra del Señor. Yo te puedo asegurar que la ciencia solo tienes que confiar en Jesús y entregarle tus preocupaciones para que tú también sientas su gracia. Dios te ama. Y el Dios grande que hay cosas maravillosas en su vida. A ti te lo he contado todo. Serás tan feliz como... Sí, es un alto precio que Él pagó con su vida, y precisamente es el tema del cual queremos venir a hablarte en esta tarde. Porque un sacrificio hizo Él en la cruz del Calvario. Y quizás en esta tarde yo te estoy invitando para que tú medites, ¿será que tú con tus acciones, con tus actitudes, estás sacrificando también al Señor? Porque de pronto pensamos que eso ocurrió en la antigüedad cuando se le hizo ese juicio injusto a Él. Pero hay momentos en nuestras vidas donde nosotros con nuestras acciones estamos colocando una corona en su cabeza. Es como si estuviéramos nuevamente clavando en sus manos y en sus pies cuando no hacemos la voluntad del Padre. Pero cuando y muchos de nosotros, porque me incluyo también, muchas veces nos olvidamos de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Precisamente cuando venía camino hacia este lugar, yo siempre hago eso. Ahorita cuando me toca coger taxi, predico la palabra, y me decía el joven, cuando le decía, llévame, voy a un lugar donde es un estudio de grabación, y tuve la oportunidad de predicarle su palabra, porque es que a eso es que nos ha llamado el Señor. Y vemos que actualmente la gente le gusta: quiero ser pastor, quiero estar en un ministerio, porque es para la vanagloria. Pero nosotros también podemos predicar el evangelio en nuestros lugares de trabajo, cuando tomas el Transmetro, cuando estás con tus amigos. Tenemos que ser el testimonio vivo de Él en la tierra. Sí, pastora, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar y de predicar, estamos diciéndole al Señor: Señor, estoy agradecido por ese sacrificio que hiciste en la cruz, y estoy agradecido por el día de hoy y por lo que tú haces en mi vida. Muchas veces cuando nosotros queremos siempre, yo soy salmista, usted sabe que soy salmista, y muchos televidentes míos que me están viendo saben que soy salmista, que soy predicador, que evangelizo, pero uno quiere de pronto estar en los eventos más grandes, como ser humano, como lo que usted acaba de decir, como una vanagloria, pero el verdadero evangelio y el verdadero salmista nosotros lo hacemos acá, fuera del púlpito, lo hacemos fuera de los escenarios grandes, lo hacemos cuando compartimos con nuestros amigos y cuando ganamos un alma para el Señor. Esa alma
de los amigos que nosotros ganamos, que son las almas con las cuales nosotros luchamos más, porque los amigos que uno tiene dicen, pero te estás congregando, pero tú no te acuerdas cuando tú hacías esto, tú no te acuerdas cuando tú... Entonces esas son las almas que son más duras de ganar. Lo que pasa, Gidi, es que el diablo siempre está interesado en sacarte de tu pasado. Pero yo siempre le digo a las personas, cuando el diablo le recuerde a usted lo que usted era, usted le va a recordar al diablo, ¿sabes qué, diablo? Ya Cristo me rescató, pero yo sé cuál es el futuro que a ti te espera, que es el lago que arde. Sí, el Señor te rescató y dice la palabra que por un solo sacrificio hizo a los justos, los santificó para siempre. Fue un solo sacrificio que hizo, fue el sacrificio de la cruz. Podemos ver todo el proceso de Jesús siempre que tengo la oportunidad de leer. Vemos que en Juan 1, versículo 1 te dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Entonces ya ahí arranca un proceso. Ese principio era cuando estaba allá en los lugares celestiales, que era la misma esencia de Dios. Entonces vemos en el 14 donde tenemos la oportunidad de observar, donde te dice, y ese verbo se hizo carne y estuvo aquí con nosotros compartiendo. O sea, ya tomó la posesión de hombre para poder cumplir un propósito. Por eso en la palabra cuando te enseña que no descuides una salvación tan grande que te dio el Señor, todo ese propósito que hubo que hacer y todo el propósito que tuvo que realizar el Señor para esa misión redentora, pastora. Así es, y en esta tarde queremos que el que está escuchándonos, el que está viéndonos a través de este canal pueda llegar a entender, pueda el Señor a confrontarlo de verdaderamente, como me decía el joven que me traía cuando yo venía a este lugar, me decía, lo que usted me ha hecho sentir en esta tarde es que yo le he fallado al Señor, y es así. Hay momentos en nuestras vidas que nos deleitamos en los placeres, en el mundo, y nos olvidamos de ese precio tan precioso que Él pagó por ti y pagó por mí. Ahora hay que entender que nosotros los seres humanos siempre vamos a fallarle al Señor, porque siempre fallamos. Por eso el Señor en 2 Corintios 7, versículo 1 te dice que te perfecciones en la santidad. La santidad se perfecciona cada día que tú vas caminando con el Señor. Tú no eres santo porque ya tú eres santo porque Dios te santificó, eres santo porque Dios te apartó. Por eso eres santo. La palabra santo significa apartado de. Entonces Dios te apartó desde antes de la fundación del mundo y te escogió con un propósito para que caminaras en este tiempo con Él. Por eso eres santo. Pero la palabra santificado es que te santifique, que tu santidad la perfecciones a la medida que vas guardando la palabra de Dios en tu corazón y la vas colocando en práctica. De esa manera podemos decirle al Señor, estamos agradecidos por ese sacrificio que hiciste por mi vida. Romanos 3, versículo 16 te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pastora, que entregó la vida de su Hijo. Así es, y la palabra también nos enseña, Él dice, sed santos porque yo soy santos. Y a veces creemos que porque vamos a la iglesia los domingos ya somos santos. A veces creemos que porque cantamos en un ministerio de alabanza, porque somos salmistas o adoradores del Señor, somos santos. Para ser santo hay que hacer la voluntad del Padre, hay que hacer todo lo que a Él le agrade. Y el tema para compartir, Gidi, en esta tarde viene porque como mi profesión es abogada, iba precisamente camino a los juzgados cuando veía que un joven muy parecido, había una multitud y la multitud le quería golpear. Y yo preguntaba, ¿qué le pasa al joven? Y me decía alguien, lo que pasa es que acaba de atracar a una joven. Y de veras que me dio una tristeza cuando veía que la multitud le decían, péguenle, golpeen, lo apedreaban, lo querían prácticamente literal matar. Y yo decía a la persona que tenía a mi lado, qué tristeza, pobrecito. Y él me decía, ¿cómo vas a decir tú pobrecito? Te aseguro que si tú no le entregabas el celular, si ese hombre te hubiese atracado a ti, te aseguro que ese hombre te hubiese hecho un daño. Pero yo decía, Señor, ellos no pueden entender que cuando ya nosotros creemos en Cristo, cuando ya nosotros hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hay un espíritu de compasión en nuestras vidas para compadecernos, Gidi, porque es que el enemigo quiere tener al mundo distraído. Mira la mentalidad de ese joven que el diablo lo ha llevado a que para poder sobrevivir tiene que atracar. Tremendo, pastora, el poder ver cómo el enemigo invade la mente de los seres humanos, pero Dios no te ha llamado a eso.
tú que nos estás escuchando, Dios te ha llamado a que seas una persona de bien. Te dice la palabra en Efesios 2, versículo 10, que te escogió desde antes de la fundación del mundo y te preparó un propósito aquí en la tierra y te escogió para buenas obras, las cuales preparó antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Así que dale gloria a Dios que hasta el día de hoy no has tenido que pasar por ese proceso, sino que estás viviendo días de amor, días de Dios, días de bendición en tu vida. Y lo único que te puedo recomendar es que tienes la oportunidad de salir mañana temprano, lleva esa hoja de vida, porque ¿sabes qué? Porque para ti hay un empleo. Tú que estás pasando por un momento de adversidad, tienes la oportunidad de respirar hoy y poderle decir al Señor: Señor, no puedo más, necesito de ti, para que seas tú quien solucione todo lo que yo no puedo solucionar. Y tú que llevas una vida, que estás contento porque ya conociste del Señor y porque Dios está haciendo proezas en tu vida, porque Dios está haciendo maravillas en tu vida, ¿sabes qué? Dale gracias por cada día que respiras y dale gracias por la familia que tienes. Así es, y cuando la multitud se agolpaba a él, a mi mente y a mi corazón venían las escenas cuando Jesús, la multitud lo acusaba. Y por eso yo decía: Señor, este joven que atracó, es justo que lo lleven al lugar donde lo van a llevar a la fiscalía, le van a hacer un proceso, lo van a juzgar. Pero Jesús no hizo nada. Jesús lo que hizo fue servir. Él vino para servir, dice su palabra. Y sin embargo, yo me imagino, Gidi, ese momento, porque en esa época de Roma se tenía la oportunidad de liberar a un preso. Y cuando estaba Jesús y estaba Barrabás, la multitud decía: liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Yo me imagino cómo se sentiría Jesús al ver. ¿Dónde estaba, pregunto yo, dónde estaba la mujer del flujo de sangre? ¿Dónde estaban los paralíticos que él había sanado? ¿Dónde estaban los leprosos? Las voces solamente decían: Barrabás. Y Jesús había experimentado un rechazo de parte de la humanidad. Pero quiero decirte que Jesús pasó de ser el rechazado, el más rechazado, al ser más aceptado en la historia de la humanidad. Y no solamente eso, pastora, sino que el Señor Dios, te dice Filipenses 2, versículo 11, que le dio un nombre sobre todo nombre, en el cual hoy tú y yo doblamos rodillas, el cual el nombre fue Jesucristo, por haber sido obediente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Solo por qué? Por amor, porque te amaba a ti, porque me ama a mí, hasta el día de hoy te sigue amando, porque el amor incondicional de Dios no mide barreras. El amor incondicional de Dios no te hace daño. El amor incondicional de Dios no te maltrata, el amor no te condena. Por el contrario, ¿sabes qué? El amor de Dios siempre está ahí a la puerta esperando que tú le digas: Señor, necesito de ti, para Él brindarte su amor. Así que no te muevas, que vámonos con este video musical. En el Calvario mi Jesús se entregó, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, sobre sí llevó toda culpa y dolor. Por sus heridas Él nos salvó. Jesús se entregó, que su sangre derramó, fue por ti, que el precio pagó, por amor nos salvó. Sacrificio sin fin, aceptó morir en nuestro lugar. Fue por amor, fue por amor, fue por ti. Fue por amor, fue por amor, que Jesús se
Jesús me acepta como soy. Seguimos en tu programa Talento Cristiano, donde todo lo que respira alaba al Señor. Fue por amor, te lo dice Cintia Brillic. Fue por amor que Él entregó la vida de su hijo. Fue por amor que Él lo hizo todo para ti y lo hizo todo para mí. Esta tarde me acompaña la pastora Carmen Diana, que está compartiendo conmigo, y estamos hablando de una palabra que es buena. Diana Margarita Gómez, la pastora Diana Margarita Gómez, con quien estamos compartiendo una palabra de bendición para tu vida. Que el amor incondicional de Dios que no mide barreras. Fue por el amor de Él que Él entregó la vida de su hijo. ¿Sabes qué? Por ti y por mí. Estuvimos hablando en el segmento pasado de lo maravilloso que ha sido Dios, y estuvimos anotando unas citas para que tú las puedas poner en práctica y sepas cuál fue la salvación tan grande que Dios hizo por tu vida e hizo con la mía, pastora. Sí, me encanta mucho esta adoración, porque nos lleva a meditar en que realmente fue por amor que Jesús se entregó. Y como soy abogada, no dejaba en mi mente decir, bueno, si yo me hubiesen contratado a mí para este proceso, para este juicio injusto que le hicieron a Jesús, yo creo que hubiese sido una de las abogadas más multimillonarias de todos los tiempos, porque Jesús, si hubiese demandado, se hubiese ganado una demanda millonaria, porque fue el juicio más injusto de toda la tierra. Sabemos que aquí hay muchas personas que injustamente están en las cárceles, pero lo de Jesús fue verdaderamente injusto. Ahí hubo una violación del debido proceso. Y como te decía, si a mí me hubiesen contratado como abogada, yo hubiese ganado ese proceso. Pero bendito sea el Señor, porque Jesús no necesita abogado. Él es el mejor abogado de excelencia. Él no necesita que nadie lo defienda. Y yo, a pesar que soy abogado, lo tengo a Él como ese mejor abogado, porque es el que siempre está con nosotros. Y Él lo decía, pastora, Él decía, abogado tengo con el Padre. Jesús lo decía, Jesús era claro en toda su escritura. Él tenía su abogado. Era el mismo Padre que lo defendía, ese Padre que te defiende a ti, que te defiende a mí. Así que yo quiero decirte en esta tarde, si estás atravesando momentos difíciles, quizás tú que me estás escuchando tienes un proceso actualmente ante los jueces, quiero decirte que en la tierra necesitamos abogados, pero tú tienes que colocar toda tu confianza en ese mejor abogado, que es el que te defiende. Y seguíamos compartiendo en esta tarde de ese juicio injusto. Hubo una violación del debido proceso, porque cuando a Jesús lo fueron a arrestar, dice el libro de Juan, que se acercaron los sacerdotes, se acercaron los fariseos y se acercaron con palos y preguntaban que quién era Jesús. Pero a mí me gusta cuando lo dice Juan 18, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. A mí me gusta este acto de valentía de Jesús, porque usted que lo estén buscando para matarlo, si preguntan ¿dónde está?, usted no va a decir aquí estoy yo, pero Jesús con ese acto de valentía dijo, aquí estoy, como diciendo, ¿cuál es el problema? Ustedes quieren venir a matarme, pero ustedes no saben que yo soy el camino, que soy la verdad, soy la resurrección y soy la vida. Y Él decía, pastora, que Él solo se entregaba, no era necesario que lo corretearan porque Él se iba a entregar, e inclusive ya Él era consciente de la misión redentora que Él tenía, porque cuando Él se lee el libro de Isaías, donde te dice que Él iba a ser molido por nuestros pecados, donde te dice que Él iba a ser convertido en una llaga, él leía esa escritura y Él sabía que ese era el propósito de Él. Isaías escribe 700 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces cuando Jesús ya nace y lee esa escritura y lee al profeta Isaías, Él se da cuenta que cuál era el propósito, cuál era el fin de Él. Y Él, cuando nosotros leemos en Hebreos 5, versículo 7, te dice que Cristo, en los días de su carne, con ruegos y súplicas, le rogaba a aquel que lo podía libertar de la muerte. Y fue oído a qué? A causa de su temor reverente hacia el Señor.
Entonces, Jesús ya sabía para lo que iba. E inclusive cuando leemos Juan, ya que estamos en la cita, estamos en el libro de Juan, Juan 1, versículo 29, Juan el Bautista lo que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya él tenía para él un destino preparado. Ese era el destino de Jesús y era la misión redentora por la cual él estaba aquí en la tierra para cumplirla. Y siguiendo con el tema del juicio injusto de Jesús, cuando ellos fueron a arrestarlos, yo como abogada hubiese solicitado inmediatamente la libertad inmediata de Jesús, hubiese solicitado lo que nosotros los abogados llamamos el habeas corpus, porque ellos fueron en contra de lo que decía aún sus mismas leyes. Cuando ellos fueron a arrestarlo, dice la ley en esa época que ellos tenían que arrestarlo, era en unas horas que no podía sobrepasar la noche, y ellos fueron como si él fuese un ladrón, fueron con palos, y él les preguntó precisamente eso, ¿cómo? Si ustedes me han visto en el templo, ¿cómo van a venir ahora a estas horas de la noche con palos como si yo fuese un vulgar ladrón? Pero él tenía la paz, porque él sabía que su padre lo había llevado a cumplir una misión aquí en la tierra, y era el de haberse hecho hombre para pagar ese precio por ti y por mí. Sí, pastora, era el propósito por el cual Dios lo había escogido para poder cumplir ese propósito. Si leemos Hebreos 2, versículo 14, donde te dice que, porque así como los hijos participamos de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y este es el diablo. O sea, los seres humanos en ese instante lo veían como ese ladrón, lo veían como aquel que íbamos a crucificar, pero en el propósito de Dios y en la mente de Jesús, Él sabía que lo que Él iba a hacer era quitar el pecado que separaba a Dios de los hombres. Esa era la misión redentora. Cuando en Génesis 3, versículos 20, 21 y 22, leemos que por Adán, al momento de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, entra el pecado a la humanidad y hay que una separación de Dios con el hombre. Y en Romanos 5, versículo 12, que es una cita también que muchos leemos, pero es una cita que edifica mucho la vida de nosotros, donde te dice que así como el pecado entró al mundo por una persona y todos fuimos constituidos pecadores, desde Génesis 3, versículo 22, mira, hasta Romanos 5, 12, fuimos todos constituidos pecadores. Y en el 5, 18 dice, y así por la salvación de uno fuimos todos justificados. Así que esa era la misión que tenía Jesús, para justificarnos delante de Dios. Así es. El libro de Marcos 15:10 dice que a Jesús lo llevaron por envidia. Y vemos que la envidia es algo, mira, ellos se sentían, el sacerdocio, los maestros, los fariseos y los saduceos, veían amenazados sus ministerios porque veían que era un hombre, veían que era un líder. Porque él en todo tiempo demostró ese liderazgo, porque un líder es aquel que puede arrastrar multitudes. Por eso si tú estás escuchándome y tienes un llamado y tú sientes que te están persiguiendo, la Biblia nos enseña, bienaventurados todos aquellos los cuales son perseguidos o son vituperados, porque es por el reino de los cielos. Entonces vemos que Jesús le hicieron un juicio injusto con falso testigo, porque usaron unos testigos que no estaban juramentando lo que realmente estaba ocurriendo. Vemos que fue un proceso que violó, pero sabemos que Jesús vino para cumplir con esa misión redentora. Dice, pastora, que en Romanos 8, versículo 28, estuvimos hablando de esa cita estos días en la mañana, hemos tocado mucho esa cita, donde te dice que todos los hijos de Dios que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que creen en la voluntad del Padre. Así que yo pienso que a Jesús todo lo que pasó era por un propósito del Señor, y era el propósito para que todo le sentara para bien. Y fue lo bueno, fue lo excelente que hubiese ido a la cruz para que quitara el pecado que separaba a Dios de los hombres. Y te doy esta frase y te digo esta cita, ¿por qué? Porque después de este video musical vamos a seguir compartiendo de este tema, que es un tema muy bueno y donde se han desarrollado muchos versículos y se seguirán desarrollando, porque sabes que son de bendición para tu vida. Y aprovecho también para mandarle un saludo bien especial para la gente linda de la emisora El Shaddai. Ahí tenemos a la pastora Janet Núñez y al pastor Iván Núñez, que nos están viendo por la www.mindeco.com. Un saludo bien especial para ustedes, y no te muevas porque está en el programa Talento Cristiano, donde todo lo que respira alaba al Señor.
Jesús me acepta como soy. Imagina qué dolor Jesús pasó. Imagina su rostro y su llorar. Esas marcas en sus manos y sus pies. Azotado él fue, humillado él fue. Él era el rey, coronado fue, mas su corona era de espinas. Fue por amor, fue por amor que Jesús se entregó, que su sangre derramó. Fue por ti, fue por ti que el precio pagó, por amor nos salvó. Yo no soy merecedor de este favor, soy tan pobre y miserable pecador. En el Calvario mi Jesús se entregó.